Latinovator a la periodista cubana Joanny Sánchez. Joanny, innovaste desde siempre y lo sigues haciendo cada día de tu vida. Felicidades. Muchísimas gracias, Mariana. Un besazo. Gracias, Gracias. Bellísimo, Vamos. Gracias a todos por esto. Gracias, amigos. Gracias. Bueno, Joanny, Aquí estoy. aquí estás. La vez pasada que estuviste aquí en Estados Unidos, también tuve oportunidad de verte y esa vez te costó muchísimo salir de Cuba, te negaron el permiso de viaje como 20 veces, estuviste años tratando de lograr tener ese permiso. ¿Esta vez se te hizo más fácil llegar para acá? Bueno, nada en Cuba es fácil. Yo creo que la palabra fácil no, en Cuba no deberíamos usarla. La realidad es complicada, la cotidianidad es complicada. Y aunque he podido viajar después de enero del año pasado, no solamente yo, otros muchos activistas, siempre tengo ese susto en el estómago, ese salto, cuando voy al aeropuerto, cuando subo al avión, siempre tengo la impresión de que en el último minuto el altavoz va a decir mi nombre y no voy a poder viajar. Pero bueno, afortunadamente estoy aquí. Estás aquí con nosotros, Gracias, estamos fascinados contigo aquí. Te acabamos de otorgar un premio de parte de la comunidad latina en Estados Unidos. ¿Tú alguna vez pensaste que te ibas a convertir en una heroína, en un modelo para los jóvenes hispanos aquí en Estados Unidos? No, la verdad que no. Y primero, yo creo mucho en el valor de los referentes, ¿no? Tengo un hijo de 19 años y siempre me preocupo quiénes son los referentes de mi hijo, a qué personas admira, porque a veces tendemos a admirar más al espectáculo, la gente que sobresale por cosas no tan valiosas, ¿no? Como la violencia, la moda. Y entonces, de verdad siempre he creído que los referentes deben ser personas que reúnan valores, una ética, una manera de formar a las nuevas generaciones, y es una gran responsabilidad sentirse medianamente así, ¿no? Saber que cada palabra que pronuncias, cada gesto que haces, cada texto que escribes puede estarle cambiando de opinión a alguien o marcando la vida. Eso es una gran responsabilidad, hay que hacerla con mucha cautela. Así que los que me leen y me siguen me han hecho una persona más responsable, ¿no? Ahora empecemos con las noticias que nos traes desde Cuba. Vas a lanzar el primer periódico digital sin censura en Cuba. Cuéntanos un poco de ese proyecto. Bueno, yo creo que todos ustedes saben, gracias a ti por la pregunta, gracias por la pregunta, Mariana, porque es una pregunta que toca el tema que más me apasiona en este momento, ¿no? Como ustedes saben, yo no soy periodista de carrera, me he tenido que ser periodista a la carrera, que es algo en la propia vida corriendo y en contacto con la realidad. Pero el periodismo es mi pasión, creo profundamente en la fuerza de cambio de la información y quiero dedicar mi vida a eso. No sueño con otra cosa que amanecer en una redacción periodística, dormirme en una redacción periodística y trabajar en una redacción periodística. Estamos viviendo en Cuba momentos interesantes, no son buenos momentos, pero son interesantes. El activismo está ganando fuerza. Hay muchísimas figuras valiosas dentro de Cuba, creo que ustedes conocen a muchos, Damas de Blanco, movimientos cívicos y disidentes también. Y bueno, pues estoy en medio de ese conjunto de gente valiosa tratando de sacar un medio digital. Una locura, me dicen mis amigos, porque ¿cómo hacer un medio independiente en un país donde eso está prohibido? ¿Cómo hacer un medio digital en un país que tiene la tasa de conectividad a internet más baja del hemisferio? Ese es el gran reto. En eso estamos, un equipo de personas, y tengo mucha ilusión de que el bebé nacerá pronto y va a tener una vida saludable y larga, ¿no?
Ahora, ¿cómo conformas un equipo para un proyecto como ese? ¿Cómo les enseñas a estas personas que van a estar en tu equipo a burlar la censura y a hacer periodismo en Cuba? Sí, si estuviéramos en un país con un Estado de Derechos, pues pondría un anuncio, un clasificado en la prensa, ¿verdad? Busco un reportero o busco un periodista de tal categoría o especializado en economía o en deportes. Lamentablemente eso no lo podemos hacer en Cuba. Entonces uno primero tiene que basarse en su olfato personal, en sus relaciones, en la gente que conoce, que ya está haciendo información y periodismo, y a partir de allí valorar en primer lugar el valor, la valentía personal de un cubano que quiera atreverse a estar en un medio que muy probablemente va a ser objeto de acusaciones por parte del gobierno y de represión probablemente. Entonces, lo primero es, ¿usted tiene el valor de hacer esto? Ya, entonces eso es un punto a favor, ¿no? Después viene, ¿usted está dispuesto a aprender a ser periodista? Porque claro, no podemos pretender tener diplomados en periodismo, porque eso es muy complicado en Cuba, ¿no? La mayoría de las personas que se gradúan de esa profesión terminan en los medios oficiales. Entonces, el valor personal, el deseo de crecer, formarse y aprender periodismo. Queremos gente también que sepa trabajar en equipo, que esté dispuesto a la crítica, y preferiblemente gente joven, que no tengo nada en contra de los mayorcitos, la experiencia me parece muy bien también. Pero necesitamos esa energía, ese atrevimiento, ese deseo de romper los cánones que tiene la gente joven. Tenemos un buen equipo, somos 11 en total, 9 personas, más mi esposo que tiene una gran experiencia periodística y esta servidora, y bueno, pues estamos empezando con eso. ¿Cómo se va a llamar este bebé y para cuándo lo esperamos? Bueno, el nombre es secreto hasta el día del nacimiento, una mezcla de superstición y también de deseos que la gente tenga la sorpresa, de, uy, se llama así. Lo más importante es que estamos tratando de que el medio salga lo más profesional posible. Si fuera por mí, naceríamos ahora mismo, ¿no? En lugar de estar hablando aquí, estaría fundando el periódico en La Habana. Pero no queremos improvisaciones. La improvisación ha hecho mucho daño también en Cuba. Hemos querido hacer las cosas muy rápido y a veces no han salido bien, ¿no? Entonces, nos estamos tomando el tiempo y queremos que a finales de abril, principio de mayo, ya el bebé esté con nosotros y bueno, llegará entonces la parte más complicada del camino, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué es tan importante, Joanny, luchar por eso, por la libertad de expresión y por la pluralidad en los medios, especialmente en Cuba y en Latinoamérica, en medio del contexto que estamos viviendo? Sí, bueno, yo creo que Cuba viene, en este contexto latinoamericano, viene a ser como el punto más dramático y más alarmante en términos de libertad de expresión y libertad de prensa. Todos saben, los que están aquí, que vivimos en un país donde hay una hegemonía del Partido Comunista sobre absolutamente todos los medios de información, prensa escrita, radial, televisiva, y entonces allí la creación de medios de prensa alternativos, que ya existen muchos, y en este caso también la aparición de nosotros en el escenario periodístico, viene a ser prácticamente uno de los pilares fundamentales para la democracia que algún día tendremos, ¿no? No podemos ayudar al pueblo cubano a decidir si no sabes en qué decidir y entre quiénes o qué cosas decidir. Por eso la importancia del periodismo. En caso latinoamericano, pues lo vemos. Estamos viviendo momentos en que los autoritarismos quieren apropiarse de zonas y realidades que ya de alguna manera tenían un funcionamiento democrático. Venezuela yo creo que es el caso más palpable ahora mismo. Y los medios de prensa, las redes sociales también, que son los grandes auxilios de los medios de prensa ahora, están sirviendo primero como expresión ciudadana, segundo como denuncia, camino de denuncia a violaciones de derechos humanos, y tercero como una manera de dirigir el índice al poder y decirle no te vas a salir con la tuya. Antes de entrar en el... Un aplauso por eso, sí. Gracias. Antes de entrar en el tema venezolano, que evidentemente me toca a mí muy de cerca y a muchos aquí presentes, claro. Quiero preguntarte, ¿cómo eres así, Joanny? ¿Cuál fue el momento, porque tú te criaste en una Cuba comunista, cuál fue el momento en que tú comenzaste a cuestionar el sistema y a decir, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida? Sí, Mariana, yo creo que es un proceso que han vivido muchos cubanos, Yo soy de la generación que debió haber sido el hombre nuevo,
un hombre que iba a crecer en los preceptos del marxismo-leninismo, que no iba a conocer prácticamente el valor del dinero, que iba a vivir en el sacrificio, en la entrega. Y yo digo que esa generación que iba a ser el hombre nuevo, ni siquiera iba a ser un hombre bueno, porque ahora estamos padeciendo realmente falta de valores, la atomización de la familia, una serie de problemas. Ahora, ¿qué pasó en Giovanni Sánchez? Bueno, una secuencia de momentos en que me di cuenta que entre el discurso oficial y la realidad había un abismo. Momentos. El discurso oficial denigrando e insultando al exilio cubano y yo en la realidad comprobando que mis amigas y mis amigos sobrevivían gracias a los alimentos y las remesas y los recursos que enviaba ese exilio. Ese tipo de roces constantemente. En Cuba la realidad es profundamente opositora, nada más que hay que conocerla, interactuar con ella para convertirse. Así que yo soy una conversa, no, la manipulación no tiene efecto si la gente se hace preguntas. Yo me hice muchas preguntas, ¿no? Y te has seguido haciendo preguntas, le has seguido haciendo preguntas al poder desde ese entonces. Eres muy valiente, Giovanni, pero ha habido algunos momentos donde has sentido temor, donde has temido por tu vida y la de tu familia. El temor, el miedo, yo creo que es una reacción humana de defensa y de protección. Si no tuviéramos miedo, haríamos cosas realmente excesivamente alocadas, ¿no? Ese fusible que todos tenemos del miedo es importante, ¿no? He tenido miedo, sin embargo, los peores momentos del miedo no han sido por mí, porque en fin de cuentas uno crea mecanismos de recuperación del dolor, del terror. El miedo siempre me llega a través de terceras personas, sobre todo mi familia. Me da pánico cuando pienso que van a dañar a los míos. He vivido con miedo. Recuerdo una vez, por ejemplo, que en los comentarios de mi blog empezaron a aparecer referencias un tanto amenazantes sobre mi hijo, ¿no? Eso me dio mucho miedo, pero el problema es, y parece una construcción verbal muy rara, pero tiene mucha fuerza, a lo que más miedo le tengo es a vivir con miedo. Entonces, cuando siento ese miedo, digo, es que no quiero estar en esta situación. Y para no estar en la situación del miedo en que han vivido por 54 años los cubanos, entonces hay que cambiar lo que nos produce miedo, ¿no? ¿Hubo alguna repercusión negativa contra ti cuando regresaste a Cuba después de tu último viaje y después de todo lo que dijiste aquí a micrófono abierto en Estados Unidos y en Europa en tu gira? Ha ocurrido un fenómeno interesante, ¿no? Por un lado, el viaje me dio mucha protección. Yo lo veo casi como un paraguas, como que usted abre un paraguas, se pone bajo él y puede haber el aguacero más torrencial y más fuerte afuera, pero usted está protegido en el paraguas, ¿no? Pero no me protege de todo, no me protege de todo. Ha aumentado, por ejemplo, la vigilancia. Soy una persona muy vigilada, línea telefónica intervenida y también la difamación oficial, pero trato de vivir con eso, que eso no me paralice. Así que sí, hay motivos para preocuparse, pero afortunadamente ustedes son mi paraguas, ¿no? Como te comenté, yo soy venezolana y la situación que estamos viendo en Venezuela ahorita, especialmente en términos de censura, pareciera tomada del modelo cubano prácticamente. ¿Qué paralelismos ves tú entre la censura que hay ahora en Venezuela con el tema de las protestas y la censura que hay en Cuba? Bueno, antes de responderte los paralelismos y las coincidencias, voy a decirte en qué no nos parecemos. No nos parecemos en que el gobierno de Nicolás Maduro y el de Hugo Chávez no lograron romper todo el entramado cívico-social, informativo y económico que en Cuba sí desmantelaron totalmente. O sea, todavía ustedes tienen ese tapiz social que puede conectarse y reconectarse a pesar de lo dañado que está. Y lo estamos viendo en estas protestas, donde grupos muy disímiles, opositores, estudiantes, vecinos, se unen para exigir un cambio, ¿no? Eso en Cuba ahora mismo yo lo veo poco probable, precisamente porque la sociedad civil está totalmente cortada, atomizada, en pánico, ¿no? ¿Y en qué nos parecemos? Bueno, en que nos parecemos en que hemos tomado un camino fallido, un camino que no termina en nada bueno para los pueblos. Lamentablemente ustedes, el gobierno de ustedes ha copiado un camino del fracaso. Entonces, en eso nos parecemos, en que un grupo de hombres instaurado en el poder ha querido decidir por una nación y ha secuestrado el nombre de la nación para hablar por ella. Eso lamentablemente es nuestro peor parecido, ¿no?
Ahora, un grupo amigo de periodistas fueron a Cuba, de hecho, hace 2 semanas y me dijeron, Mariana, en Cuba sí se están viendo las protestas en Venezuela. ¿Eso es verdad? ¿Y cómo se han estado transmitiendo? Sí, mira, esa afirmación revela un fenómeno muy interesante de la Cuba de hoy, que es los caminos ilegales para hacerse con la noticia. Si usted ve la televisión oficial, si la enciende en el horario estelar de la noche, en el noticiero, va a encontrar una versión de lo que ocurre en Venezuela muy estereotipada, donde hay buenos buenos y malos malos, y donde el gobierno está ganando la pelea en las calles, etcétera. Sin embargo, esas mismas personas que tienen el televisor con la programación oficial tienen a su vez una antena parabólica ilegal, muchos de ellos, una sola antena parabólica escondida detrás de un tanque de agua o de una falsa cortina o de una falsa sábana que se está secando en una tendedera, puede dar suministro de televisión de la Florida a 50, 60, 100 familias. Un verdadero negocio que el gobierno no puede parar porque es como una red, es como una tela de araña que pasa por las tuberías y se esconde debajo de la calle. Y por ahí sí está llegando mucha información. Entonces, por los medios oficiales no, pero por las redes alternativas sí. Y la gente que dice en la calle, la gente habla de las posibles repercusiones de estas protestas estudiantiles para la isla. Hay una mezcla de reacciones. Hay mucha gente preocupada porque un corte del subsidio venezolano significa una caída, un colapso económico de Cuba. Es una visión muy oportunista, a mi juicio, pero que está ahí. Hay gente que dice, si Maduro cae, vuelven los apagones, los cortes eléctricos a Cuba. Eso lo veo sobre todo en las personas mayores de 50 años que ya vivieron el periodo especial de los años 90 y tienen miedo de regresar a esos momentos. Sin embargo, también veo otra posición, que es la que yo comparto, del tipo, bueno, si Venezuela cambia, si Venezuela se sacude ese autoritarismo, el gobierno de la Plaza de la Revolución se va a ver obligado a hacer cambios más profundos o acelerar el proceso de transformaciones. Así que si ustedes lo logran, nosotros lo logramos, me parece, ¿no? ¿Cuál es tu mensaje, Joanny, para los jóvenes venezolanos que puedan estar aquí y aquellos que te están escuchando? Bueno, yo no tengo nada que decirles del tipo hagan esto o esto otro, porque ellos son los que nos están dando lecciones a nosotros. Lecciones de atrevimiento, lecciones de rebeldía, lecciones de unidad. Así que lo que puedo decirles, estoy atenta, estoy aprendiendo y muchas gracias. Ahora, hablemos un poco de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión de la situación en la que está el embargo en este momento y has estado de acuerdo en algún momento con el embargo o no? Bueno, en realidad no, en una primera etapa de mi vida porque era una pionerita adoctrinada y me creía lo que decía la prensa oficial, el bloqueo, que es como lo llama el gobierno cubano. Después cambié, pero sigo manteniendo una posición muy crítica hacia el embargo. En primer lugar porque, y ustedes no lo van a creer, pero es verdad, cuando yo voy a una tienda en Cuba a comprar cualquier producto, en la mayoría de los estantes me encuentro mayonesa de Estados Unidos, mantequilla norteamericana, pollo congelado que viene también de este país. Entonces uno se cuestiona un poco dónde está la realidad del embargo cuando estamos llenos de productos que vienen de Estados Unidos, ¿no? Y por otro, porque me parece una gran justificación para explicar el descalabro económico que vive Cuba por culpa del sistema elegido. Así que me gustaría que terminara mañana mismo, a ver cómo voy a explicar la Plaza de la Revolución, que en mi plato no hay papas, que es tan complicado comprar cualquier producto en la tienda cubana, y sobre todo cómo va a explicar la falta de libertades, que hasta ahora se trata de explicar oficialmente por la existencia del embargo. Antes de tomar las preguntas del público, ¿cómo ve Joanny Sánchez el futuro? Ay, el futuro, a mí me gusta mucho mirar hacia adelante, ¿no? Yo creo que es lo más importante, concentrarnos en lo que podemos hacer y no en lo que hemos hecho, que en fin de cuentas ya quedó atrás, ¿no? Estoy esperanzada. Si no estuviera esperanzada, no me quedaría en Cuba. Tengo convicción y fe en que mi país va a cambiar, en que la generación de mi hijo, no ya la mía, va a poder disfrutar a una edad temprana de una Cuba democrática, una Cuba plural. Hay mucho trabajo por hacer, no es magia, no es 1, 2, 3, ni abracadabra. Vienen tiempos difíciles, pero quiero pasarlos en Cuba haciendo un periódico. Te felicito, Joanny, por tu Gracias trabajo. a ti. Gracias. Tenemos un tiempo
tiempito para preguntas del público. Hay dos personas que nos van a estar ayudando con un micrófono, si no me equivoco. We have a person with a microphone here. If anybody has any questions for journalist Joanny Sanchez. Over here. Lindo el premio, ¿no? Sí, está bellísimo. Hay una cajita en el caso. Sí. Should we take another question on this side? There was somebody else around here. Over here in the front row. Gracias, Joanny. Eduardo Hauser, venezolano. Una pregunta. Sí. La impresión que tenemos en Venezuela de la influencia cubana en Venezuela es enorme, pero no hay consenso sobre cuál es el nivel de la influencia. Se mide en números, pero no se mide la cantidad, pero no se mide la calidad. ¿Qué se piensa en Cuba sobre la influencia que tiene Cuba en Venezuela? Bueno, mira, te agradezco esa pregunta también, porque desde hace unos años para acá yo me he hecho la propuesta a mí misma de que cuando hablo de mi país y de la situación en mi país, dividir muy bien a Cuba del gobierno cubano. Porque a veces por automatismos de la lengua tendemos a decir, Cuba viola los derechos humanos. No, no, señores, no es Cuba. Es el gobierno cubano, el gobierno de Raúl Castro en la Plaza de la Revolución, ¿no? Entonces los cubanos no. En este caso, lamentablemente, entre Venezuela y Cuba, se está creando también un malentendido, en el sentido de que yo entiendo perfectamente las lastimaduras, que muchos se sientan lastimados por la influencia, la mala influencia del gobierno cubano sobre la realidad venezolana, pero me gustaría separar al pueblo de Cuba de eso, porque creo que hay que tener mucho cuidado no lastimar los lazos pueblo a pueblo, que tenemos muchas similitudes, porque tenemos una larga historia por delante, así que preservarlos. En el caso de la influencia del gobierno de Cuba sobre la realidad venezolana, me parece que es muy fuerte, muy fuerte. Incluso hay hechos que cuando los veo narrados o explicados en la televisión, digo, ahí está la larga mano de la Plaza de la Revolución. Han copiado lo peor, los métodos represivos, han copiado el insulto como práctica política hacia el diferente, que es nefasto, han copiado la crispación constante, el país prácticamente en estado de alerta, y han copiado también esa mala práctica de echar la culpa de todo lo que ocurre dentro del país hacia una especie de lobo feroz de los cuentos infantiles que está afuera, ¿no? Creo que la influencia en ese sentido es prácticamente total, lo lamento mucho, y espero que un día podamos separar al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba con claridad. Gracias. El señor tiene una pregunta por aquí. Over there. Over here. Over there. And then over here. And then over there. Hola Joanny, yo soy Yvette Moïse, vicepresidenta de OVN Latino, y mi pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que tú piensas sobre la nueva táctica que ha tomado el gobierno cubano en sacar o darle visas para venir a los Estados Unidos a personas que están en la revolución, tales como Raúl del Collazo, Escuadrón Patriota, los aldeanos y todos ellos que están aquí ahora mismo por un visado de 6 meses fuera de la isla donde ellos tendrían que estar para seguir con su lucha? Sí, mira, ese es un tema que levanta mucha polémica y debate, como tantos temas en Cuba, ¿no? Lo cierto es que yo creo que esta llamada reforma migratoria, que no es total ni completa, porque hay muchas personas que todavía no pueden salir de Cuba, no es un mérito del gobierno cubano, sino una pequeña victoria que nosotros alcanzamos después de décadas y décadas de insistir y lucharla. Creo que esas personas también fuera de la isla están aprendiendo, están pasando un curso intensivo en democracia, que espero que esos conocimientos sepan aplicarlos dentro de la isla. Así que ahora no están, pero estarán. De manera que mi solidaridad con ellos, y espero que después toda esa energía nos ayude al cambio dentro de la isla. Así, gracias. Okay. Lamentablemente se nos acabó el tiempo para las preguntas.
Sí, le puedo decir que ahora somos una sociedad más informatizada y no gracias al gobierno. Mucha solidaridad, una memoria flash que se lleve a Cuba, que se envíe con un pariente, que se mande en el equipaje que viaja a la isla, le puede cambiar informativamente la vida de un cubano. Eso está ocurriendo. Increíblemente la información está fluyendo mucho más. Así que gracias a cualquiera que esté aquí o conozca a alguien que no esté aquí pero haya colaborado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Otro beso.